La verdad es que estamos en un mundo internacional y tenemos el placer de tener aquí a Alicia Coronil, economista jefe de lo que es el Círculo de Empresarios, de ascendencia islandesa, ni más ni menos. Y luego tenemos a Paul Isbell, investigador del Instituto Elcano, y es un celta nacido en Los Ángeles, ni más ni menos. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y tenemos 30 minutos para hablar un poco de Estados Unidos, que, como ha comentado Alex, es el país que más crecimiento, ¿no?, otorga globalmente en el mundo. Hace un año la verdad es que Trump acaba de ser elegido y teníamos muchas incertidumbres y ya pasa un año. ¿Cuál es vuestra visión? Lo primero, ¿cuál es vuestra visión de estos 12 meses de Donald Trump al cargo de la primera economía del mundo? Alicia. Gracias, Miquel. Bueno, gracias a COFACE por la invitación y es un placer estar nuevamente contigo, Miquel, y también con Paul. Bueno, yo creo que en los últimos 12 meses de la presidencia de Trump las cifras macro efectivamente son muy positivas, está creciendo en torno al 3%, el paro está en niveles de pleno empleo, incluso por debajo del 4%, los salarios comienzan a crecer, la reforma fiscal que ha hecho es otro elemento para impulsar ese crecimiento económico, pero también es el reflejo de que Trump finalmente ha cumplido su promesa de que Estados Unidos es lo primero y que realmente es un presidente distinto a los anteriores, que no cree en la Alianza Atlántica, que era el modelo tradicional tras la Segunda Guerra Mundial, en ese eje atlántico entre Europa como aliado preferente, y que es un gran defensor del proteccionismo, como lo hemos visto en estas últimas semanas. Y también creo que es un elemento que es un presidente que le mete a la economía una variable que gana relevancia, que es cómo los riesgos, desde mi perspectiva, cada vez ganan más protagonismo. Vivimos en un mundo muy incierto en comparación con hace una década, ¿no?, donde yo creo que todo era mucho más predecible. Paul, yo te he oído comentar que, bueno, si hay algo que ha sido coherente siempre Trump ha sido con sus políticas proteccionistas, ¿no? ¿Cómo ves este primer año, el mandato del presidente de Estados Unidos? Hay varias cosas que se puede decir. Por un lado, la economía, aunque recuperándose, no está produciendo aumentos notables en los niveles de los salarios de la clase media baja. Entonces, esta dinámica no se ha revertido. Hay que ver qué pasa con el plan de estímulo en el plan de infraestructuras, ¿no? Pero desde dentro hay más empuje. Pero luego hay el riesgo que voy a comentar ahora. Pero una observación aquí. Hace 4 meses los sondeos tenían la aprobación de Trump, como queréis, en niveles históricamente bajos, ¿no? Su nivel de aprobación estaba en torno de 36% y su nivel de rechazo 20 puntos porcentuales por encima. Entonces su posición neta era negativa 20 puntos. En 4 meses, en la estela de la aprobación del plan fiscal, y también durante meses en que Trump, en términos de política internacional y política comercial, ha sido bastante agresiva y activa, su aprobación interna en Estados Unidos ha aumentado. Y ahora la aprobación tiene en torno a 43, 44, y la evaluación negativa solo 7 puntos porcentuales más alto. Entonces, ahora tiene más poder y fuerza y influencia interna, tiene más votos que nunca, básicamente, pero por otro lado está empujando lo que parece ser el comienzo de una guerra comercial generalizada. Un comentario antes de ceder la palabra otra vez, refiriéndome a lo que ha dicho Alex en la primera presentación. Ha dicho que no ha metido mucha probabilidad de una guerra comercial en el caso de referencia de las proyecciones, y probablemente hace no sé cuántos meses hubiera tenido sentido.
Pero estamos más cercanos hoy día, y precisamente hoy, por la noticia de que los americanos han retirado las exenciones a los europeos y sus aliados en América del Norte sobre los aranceles para importaciones de aluminio y acero. Estamos más cercanos hoy a la posibilidad de una guerra comercial generalizada tipo 20 y 30 del siglo pasado que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no estamos a lo mejor tan cerca hoy a una guerra nuclear como en algunos momentos en el pasado, pero nunca hemos estado en este precipicio. Y el sistema que ha sido mencionado como el precio de verdad en juego, el sistema internacional de comercio, anclado por la OMC y el mundo, nunca ha tenido un desafío en su vida así. Dos temas que quería que tratásemos porque es de gran interés para los asistentes precisamente son las guerras de divisa y las guerras comerciales. Alicia, ¿cuál es tu punto de vista, lo que estaba dando pie ahora a Paul, a nivel de las políticas proteccionistas de Estados Unidos? Y al mismo tiempo, ¿cuál es, dentro del círculo de empresarios, vuestra idea hacia la tendencia del dólar? Porque evidentemente hay una guerra de divisas en este momento. Coincido con Paul con que el riesgo de que hoy haya una guerra comercial es bastante alto. La noticia de ayer, ¿no?, de que se iban a aplicar los aranceles sobre la Unión Europea es una muestra de ello, y yo me temo que el 12-15 de junio Estados Unidos volverá a colocar aranceles sobre 50.000 millones de bienes chinos nuevamente, con lo cual estaría colocando aranceles aproximadamente a un tercio del déficit que tiene Estados Unidos con el país asiático. Y creo firmemente en ello porque creo que Trump tiene una estrategia diseñada y por un lado es reducir ese crecimiento y ese poderío que está impulsándose en China, porque China hoy sí que aparece como un competidor en productos y en servicios donde Estados Unidos sí que tiene un superávit comercial, como es todo lo que está relacionado con mucho valor añadido y especialmente la tecnología y la ciencia. Y creo que su objetivo es intentar suavizar esa iniciativa que lanzó el gobierno chino de Made in China 2025, imponer que el gobierno chino no siga dando subvenciones a esos sectores industriales o tecnológicos chinos, y luego también le está lanzando a Europa la señal de que Europa también tiene que tener otro papel en el mundo a escala internacional. Yo creo que presiona también sobre otros elementos que Trump sacó durante su campaña electoral, como era cuál debía ser el papel de Europa en la OTAN. Yo creo que juega con la economía, pero también para diseñar la geopolítica. ¿Y cómo lo vemos desde el círculo, desde el punto de vista de la divisa? Bueno, pues yo creo que con una inflación creciendo, ya en Estados Unidos está la inflación en el 2,5, incluso en España tenemos un 2, todo indica que la política monetaria va a ir siguiendo subiendo tipos, ¿no? Pues evidentemente si ahora el bono americano está pagando el 3%, pues evidentemente los capitales van a ir a Estados Unidos, y ya lo hemos visto en países emergentes como Turquía o en Brasil o en México recientemente. Con lo cual yo veo un dólar apreciado y una mayor dificultad para el sector europeo exportador. Pero no debemos de olvidar que al final Europa lo que prima es el comercio intraeuropeo, pero tampoco debemos de mirar eso como algo que nos protege, sino que debemos de seguir estableciendo acuerdos comerciales, ya no con Estados Unidos. Yo creo que hay que quitar del radar una futura alianza comercial con Estados Unidos, sino con esos países que representan la middle class del power, ¿no?, que serían Canadá, Australia, si me apuras, Japón, países de Asia como Indonesia. Yo creo que tenemos que mirar más hacia el eje del Pacífico, ¿no?, porque realmente es donde se va el poder económico mundial en las próximas décadas, y es algo imparable, no solamente por China, sino porque ahí está la mayor concentración demográfica que va a haber en el mundo a futuro. Muy bien, Paul. Dijo el presidente Trump que las guerras comerciales son fáciles de ganar. Lo dijo en Twitter en marzo.
Sí, lo dijo. No sé si va a repetirlo o va a matizarlo. Bueno, la cuestión del dólar y las divisas es el tema más difícil de prever, salvo a lo mejor el precio del petróleo, ¿no? A lo mejor es más difícil. Pero en mi experiencia, con ciertos rebrotes de proteccionismo en Estados Unidos o en otros lugares, pero particularmente en Estados Unidos, en el pasado, por ejemplo, las últimas ocasiones en que Estados Unidos ha sacado por un artículo o otro, pues, supuestamente de la OMC, aranceles sobre importaciones de acero. Inicialmente el dólar se aprecia. Y ahora tenemos, como sabemos, otros factores que están empujando una apreciación. Pero el problema más a medio largo plazo para el dólar es lo que pasa si Trump consigue lo que él quiere hacer con Estados Unidos. Es decir, America First y un multilateralismo y un retiro de cualquier tipo de colaboración multilateral global con instituciones. El problema es si consigue, y tenemos, si no una guerra comercial generalizada, pero varias olas de represalias y más tendencia a fragmentación en el sistema comercial internacional y menos eficiencia de una OMC menos eficaz, el desafío o la amenaza a Estados Unidos es la posición estructural del dólar como el hegemón monetario, cosa que siempre tiene mucha resistencia a lo largo de la historia. Pero si lo que estamos poniendo no simplemente en tela de juicio, pero también en peligro, es no simplemente el crecimiento sincronizado global ahora, que se puede minar con represalias, y no solamente la sostenibilidad eficaz de la OMC en el sistema, pero también lo que está por debajo del sistema liberal internacional. Y son estos dos sistemas, ¿no? Político y económico y de gobernanza, que de hecho son la base de la fuerza especial del dólar. No simplemente su peso monetario y la inercia del incumbente, pero porque todo el sistema está creado para una economía norteamericana benévola, especialmente en términos monetarios. Entonces, hay que estar atento más bien al tema más estructural, cosa que no hemos visto en Europa desde la crisis, ¿no? No hemos hablado de la política económica de las monedas en términos de posicionamiento del euro en muchos años. Ahora, este debate puede reabrir. Muy bien, ¿cómo es un poco hacer política ficción? Porque quedan años, pero comentabas, la verdad que una cosa que hizo Trump fue crispar un poco, ¿no?, a la sociedad norteamericana, separarla desde luego. Comentabas los ratios de aprobación que tiene el presidente ahora mismo, que son bastante elevados. Y un tema, ¿cómo ves el control en Estados Unidos? Todo lo que es check and balance, el hecho de controlar el poder. A Donald Trump le gustaba insultar a la señora Janet Yellen por Twitter y ella seguía con su política económica. ¿Tú crees que ahora mismo, en los próximos años, el ratio de aceptación interno a nivel de Estados Unidos es positivo? ¿Los ciudadanos creen que va a venir, los ciudadanos norteamericanos, creen que es mejor para ellos la presidencia de Trump en la actualidad? Bueno, yo creo que los números nos cuentan todo. El país está dividido. Podemos debatir si la mayoría dice que no a tu pregunta. Yo diría que sí, nadie está realmente cómodo. Incluso los que van apoyando a Trump con votos o con colaboración política, porque tampoco la situación en Estados Unidos ha sido más crispada que hoy en día, ¿no? Entonces hay una intersección de momentos más de incertidumbre y sin precedentes
Y lo que no tiene precedentes reciente es el solapamiento de tantos vertientes de incertidumbre al mismo tiempo. Alicia, la primera vez que hablamos, preparando estas conferencias, de hecho hablábamos de la sociedad, ¿no? La sociedad norteamericana, la diferencia con la sociedad europea, ¿no? El papel, el cambio poblacional que está habiendo. ¿Cómo ves ahora mismo, por ejemplo, a nivel de lo que es Estados Unidos, bueno, pues lo que estamos diciendo un poco la polaridad que está habiendo dentro del propio país, que es algo nuevo, ¿no? Algo que vemos desde Europa? Bueno, yo creo que la polaridad no solamente es algo que se ve en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa. Yo creo que el problema es que veo que el liderazgo a nivel de las economías avanzadas, me da igual que sea Estados Unidos, me da igual que sea Europa, es de no intentar resolver los problemas internos con reformas estructurales, algo que los organismos internacionales como la OCDE, la FMI nos acaban de pedir a las economías avanzadas con un nivel de endeudamiento muy alto, y que la política va más en echar culpas, ¿no? Ya sea a China o a los países que tienen un superávit en su balanza por cuenta corriente, del cambio estructural y social que se está produciendo en el mundo, especialmente en los países avanzados, donde vemos una transformación digital y un cambio del modelo productivo con más digitalización, más robotización y un estado de bienestar que no acaba de acoplarse, ni un modelo educativo. Y yo creo que eso es un reto, y mientras no se le explique a los ciudadanos que eso está pasando y se hagan reformas, es muy fácil echar la culpa afuera, y eso para mí es muestra de liderazgo muy débiles. Y me gustaría dar un dato, porque es curioso, preparando estas charlas, que es apasionante porque una nunca acaba de aprender cosas, podría seguir y seguir, pues hay un dato que me llamó muchísimo la atención, y es que la balanza por cuenta corriente no es una muestra de que se proteja el empleo, no. De hecho, en Estados Unidos, desde los 90, cuando más ha crecido el empleo ha sido precisamente cuando Estados Unidos más ha importado. Y, sin embargo, en Alemania, que es el paradigma de un país muy industrializado, con un superávit en su balanza por cuenta corriente muy sólido, pues la destrucción del empleo en el manufacturero va al mismo ritmo que en Estados Unidos, y eso es porque vivimos una transformación digital y un cambio de modelo económico similar a la revolución industrial. Y mientras no interioricemos eso y nos expliquen qué está pasando eso y se adopten reformas estructurales, yo creo que es muy fácil echar la culpa afuera y impulsar este tipo de políticas comerciales que lo único que hace es, como decía Paul, es romper el orden liberal internacional y abre la ventana a un nuevo escenario geopolítico donde no sabemos cuál va a ser el peso y el protagonismo de China o de Estados Unidos o incluso Rusia, si me apuras, ¿no? Paul, se suele decir que los presidentes norteamericanos, su primer mandato buscan la reelección, lógicamente, y el segundo ya un poco difícil porque no hay tercer mandato. ¿Cuál va a ser estos próximos 4 años, las medidas que está implementando Trump? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, para el resto de los países? Es decir, para Europa, por ejemplo, para China, ¿las políticas van a seguir con el proteccionismo? ¿Va a seguir centrándose exclusivamente en la economía norteamericana, con grandes inversiones de estructuras? Sobre todo pensando en el impacto que tiene fuera de Estados Unidos lo que está haciendo. Bueno, mucho va a depender de cómo sigue Trump con la política comercial. Sintéticamente, yo creo que en términos funcionales domésticos, lo que busca con las amenazas comerciales no realmente es aumentar el empleo neto y aumentar producción industrial, etcétera, 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 porque sabemos, los economistas y gente de negocios, que no funciona así. De hecho, en términos económicos, va a haber impactos negativos en términos netos por toda la economía norteamericana, en la medida que esto sigue escalando. Pero lo que busca es votos. Tenemos elecciones parciales o interim del Congreso y Senado a finales de este año, y luego en 2 años tenemos reelección, nuevas elecciones generales. Lo que busca es ganar lo mejor posible el posicionamiento de los republicanos en el Congreso y el Senado, y esto le va a dar más vientos de popa política para intentar ganar las elecciones. Y va a utilizar este regateo
político de barrio, ¿no? De un padrino. Es simplemente amenaza, reacción, a ver qué reacciones, luego cambia de la oferta inicial, luego cambiarlo de nuevo. Entonces, lo más sorprendente sería si después de ganar 2 elecciones ahora y con la economía mucho peor en 2 años mundialmente, si al final decide que va a ser normal echar la culpa de los últimos 2 años de su primer mandato a el regateo político comercial con todo el mundo y cambiar, ¿no? Esto sería lo más optimista visión si Trump sigue con su éxito. Pero no va a sacar ningún beneficio más allá del corto plazo en términos económicos tradicionales, sostenibles, con estas políticas de comercio. Entonces, mucho va a depender de Europa ahora. Alemania, que tiene más que perder, está más cauto, quiere negociar un poco más. Los franceses y holandeses están un poco más hartos. Y las 2 posiciones representan 2 caminos. Negociar, intentar mantener lo máximo posible de estabilidad y el sistema del OMC y colaborar a corto con Estados Unidos, o empezar a emprender un nuevo camino más independiente cara a este tipo de extorsión, pero confusa. Política. Entonces, España, no sé qué decir, si debería estar detrás de los duros o de los más abiertos todavía. Muy bien, entramos en los 5 últimos minutos de la mesa, digo, porque cualquiera que quiera hacer una pregunta, repito que se la podéis dar para Alex, para Julián o para esta mesa a través de las azafatas que están en los laterales. ¿Cómo ves, Alicia, el impacto de las medidas de Trump, insisto, en el resto de los países? Estados Unidos lamentablemente no es un gran cliente a las exportaciones españolas. México, por ejemplo, sí lo es, ¿no? ¿Qué impactos, Alemania, que citaba ahora mismo Paul, en otros países fuera de Estados Unidos? Bueno, evidentemente el mayor impacto de estas tarifas o aranceles son a México, a Canadá, a China y a Alemania, ¿no? Alemania es el 4.º país con el cual Estados Unidos tiene un mayor déficit en la balanza por cuenta corriente y evidentemente si Alemania se resiente, nos resentimos todos los europeos. Con lo cual, yo creo que es el momento de que las empresas españolas, como decía, sigan haciendo esa apuesta que han hecho durante la crisis de diversificar mercados y no centrarse, no tener todo en el mercado europeo, sino abrir más los ojos, tener una visión mucho más de largo plazo y mirar hacia el eje del Pacífico, no tanto a países. Yo creo que es importante también mirar a ciudades. El mundo cada vez es más urbano, vamos a un mundo donde va a haber en 2030 40 ciudades donde se va a concentrar 700 millones de habitantes, es decir, ciudades que van a ser mayores que países. Y también no podemos olvidar que China está ahí, es un protagonista que ha venido para quedarse, no solamente porque demográficamente y su potencial económico, produciendo no solamente productos de poco valor añadido, sino, como decía ya, de más valor añadido, y porque China también me parece muy interesante que no solamente está haciendo una política comercial o económica muy interesante a través de la iniciativa One Belt Road, ¿no? Que implica, es $1 billón de inversión en 69 países, sino que también China está posicionándose en el mundo, construyendo bases militares en torno al Índico, el estrecho de Malaca y también África. Y eso no podemos perderlo en el radar, digo desde el punto de vista como país. Hablando de temas bélicos, yo creo que algo que puede interesar, desde luego, porque es un país por el que se pregunta mucho, es las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Lo comento, igual mucha gente pensaba que la película de Argo era ficción, pero el asalto a la embajada existió en el 79 y estuvieron 444 días, algo impensable, ¿no? Prisioneros, unos trabajadores de la embajada norteamericanos.
¿Cómo ves? La relación era de los las primeras veces en 30 y tantos años que podíamos trabajar normalmente con Irán e Irak, por ejemplo, y ahora siguen las sanciones norteamericanas hacia Irán. ¿Cómo ves las relaciones entre esos dos países en el corto plazo este año? Bueno, no muy bien, porque Trump ha tenido motivo de retirar del acuerdo con Irán simplemente porque su antecesor, presidente Obama, lo había montado. Y tenía apoyo global, más o menos. Y los europeos bastante contentos que por fin las empresas que tienen proyectos interrumpidos durante años se puede seguir. Ahora Trump ha metido en el mismo saco de las amenazas de su política comercial con este acuerdo porque tiene el vertiente comercial de las sanciones. Entonces es otro timón de influencia, ¿no? Otra manera de poner presión sobre los aliados. Él siempre puede decidir después de mucha discusión y pánico que ofrece ciertas exenciones, ¿no? Y va a jugar la exención bilateral. Esto va a ser su herramienta en su fusión de política comercial con su propia geopolítica. ¿Cómo ves, Alicia, relaciones Estados Unidos-Oriente Medio? ¿Cuál es vuestra opinión respecto a temas de Irán, por ejemplo, en este mismo año? Pues yo diría que con la situación de Irán, quien más se ve perjudicada es nuevamente Europa. Son las empresas europeas las que habían puesto ahí sus esperanzas y las que estaban realizando proyectos de inversión y esto me hace volver a repetir que creo que hoy más que nunca es importante que Europa diseñe una estrategia de política comercial, política internacional, porque claro, dentro de Europa vemos también una fragmentación. Como decía Paul, está Francia lanzando esta idea de refundir la OMC, donde le pide más protagonista a los países de middle power, pero por otro lado tenemos a los países nórdicos, ¿no?, que también están un poco cansados incluso del proyecto europeo como está definido hoy en día. Con lo cual, para mí, el mayor reto hoy en día de los europeos es que seamos capaces de crear ese proyecto común, porque Europa tiene algo muy bueno, que creo que lo olvidamos porque estamos acostumbrados a tenerlo, ¿no?, que es el modelo social y económico que tenemos. Yo creo que es una referencia a nivel mundial, porque cuando vemos a los países emergentes, en realidad ellos ¿qué quieren adoptar? Más un modelo occidental, ¿no?, de estándar de vida, digo la clase media. Y eso yo creo que es una fortaleza que los europeos no sabemos valorar ni utilizar como palanca para posicionarnos en este mundo que viene. Por eso yo creo que es muy importante, ante todos estos retos que vemos, qué va a pasar en Corea del Norte, qué pasa en Oriente Medio, qué va a pasar a futuro con Estados Unidos y nuestras relaciones comerciales, es que Europa tenga un proyecto común y que miremos más en la visión de conjunto y no en intereses más nacionales. Muy bien, comentabas antes, que ha sido interesante, ¿no?, la relación entre la cuenta corriente y el crecimiento de los países, pero una cosa que está clara es que, bueno, un déficit de cuenta corriente al final te lo tienen que financiar otros países. ¿Puede mantener Estados Unidos sin EDIE el déficit que tiene comercial y de cuenta corriente enorme? ¿Es igual más o menos que el superávit de la Unión Europea, más o menos? Entiendo que sí que podría ser viable a futuro, pero también entiendo que es algo que debería de reajustar, pero eso, como bien dices, solamente se puede hacer a través de una política fiscal que priorice el ahorro, porque al final lo que uno ve es que detrás de esos superávit de la balanza por cuenta corriente hay menos endeudamiento público, menos deuda y también menos deuda privada, hay mayor ahorro y eso es lo que está ocurriendo en Alemania, ¿no?